Mi alma recibió un gozo tan sublime al pasar de los años. Han sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, llanto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo al Señor. De esta manera damos inicio a una nueva entrega de Tu Historia con Yulisa Tavares, a nivel de cómo lo hace nuestro invitado el día de hoy, Jim Bless. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación para dar a conocer tu historia. Wow. Jim Bless, un joven compositor, arquitecto, si no me Gloria a Dios. equivoco. Sí, gloria a Dios. También artista, señores, que nos está dando detalle de referente a muchos momentos difíciles que ha pasado, pero sobre todo donde Dios lo ha puesto hasta el día de hoy. Amén, eso es así. Gracias por tomarlo en consideración para esta oportunidad. Un saludo a todos los que me están viendo por ahí. A mi madre que nos acompañó en esta canción. Y nada, ¿qué te gustaría saber? Vamos a iniciar dando a conocer, Jim, cuando eras pequeño, Okay. ¿Cómo descubres este talento que ya tienes? Bueno, básicamente se puede decir que crecí dentro de la iglesia. Desde pequeño mami siempre me llevó y me involucré, fue experimentando la música a través de las cosas que, o sea, de lo que se hacía en la iglesia, lo que siempre se hace en la iglesia. Recuerdo también una hermana llamada María, la quiero mucho, María Osuna, que fue quien junto con muchos otros niños, nos acogió para como darnos oportunidad y que nosotros tuviéramos algún tipo de experiencia en lo que tenía que ver con el ministerio y con la iglesia, que eso es muy importante. Y gracias a eso, fueron mi primer paso al involucrarme con la música. También viendo los músicos de allá tocando, la fiebre, o sea, los niños siempre están expectantes con lo que tiene que ver con la música. Y gracias a eso también es que yo trato de hacer lo mismo para tratar de replicar eso mismo que pasó en mí en otros niños, dando la clase que te mencioné, por ejemplo, en la iglesia allá. Como Y un fue joven como tú, siendo pequeño, conoces de tantos instrumentos. Bueno, básicamente fue eso, o sea, al crecer en la iglesia, primero me llamaba la atención uno, luego me llamó la atención el otro. Comencé con lo más básico, que era instrumentos de percusión, conga, tambora, guira, que era lo que se tocaba en ese tiempo en la iglesia. Luego, mi madre prácticamente me obligó, literalmente me obligó a coger clases de piano, porque hacía falta ese instrumento, quien lo tocara en la iglesia. Yo no quería, no era mi interés, digámoslo así, pero iba y cogía mi clase como cualquier otro niño que lo ponen a hacer cualquier otro tipo de tarea. Me puso a elegir, o era música o era computadora. Para ese tiempo conseguimos un equipo que nos regaló por un sorteo, que eso es otro testimonio. El punto es que tenía la computadora y entendía que yo era un hacker, ya que sabía todo, tenía todo el conocimiento, no sabía mucho, pero entendía que tenía todo el conocimiento de la música, de la computadora, y por eso elegí la música por encima de la computación. Y iba, pero no era porque necesariamente me interesaba, y aprendí ahí lo que podía, pero eso me sirvió, eso fue mi primer paso, que agradezco también a mi profesor Tito de ese tiempo, que me enseñó, digamos, los conceptos fundamentales de la música, que fueron los que más adelante, cuando verdaderamente encontré el interés en la música, me sirvieron. Y te menciono, por ejemplo, en la misma iglesia también la experiencia con un misionero, la importancia de los misioneros, que, o sea, no me interesaba la música, no sabía porque iba y cogía las clases, pero cuando verdaderamente encontré ese clic fue con un misionero que lo vi él solo con un micrófono cantando con una guitarra, y ahí fue donde verdaderamente surgió mi amor por la música. Al ver eso, cogía clase de piano, pero me fui por la guitarra y ahí me quedé. Realmente. Siempre hay inicios y retos que enfrentar en nuestras vidas, pero tú cuando pequeño, ¿cuál fue el que más te marcó? Bueno, una de las cosas que yo entiendo que más me marcó fue
Lamentablemente mi madre y mi padre se separaron cuando yo era muy pequeño y al crecer sin esa figura paterna, digamos que eso fue una de las cosas que más me marcó. En ¿Qué edad sentido tenías? general, desde los 4 años, Tres. desde los 3 años, crecí con mi mamá. O sea, mi mamá era mi mamá y mi papá, básicamente. Y obviamente al tener esa deficiencia, esa figura paterna, eso yo entiendo que fue lo que más me marcó y me llevó también a tomar algunas malas decisiones, digámoslo así, por rebeldía, por querer llevar a la contraria a mi madre, que estaba haciendo todo su esfuerzo y todo lo posible por mantenerme en el buen camino. Y entiendo que eso fue una de las cosas que más realmente fue determinante en lo que tiene que ver con mi niñez. ¿Como cuál es rebeldía? Porque tú sabes que hay una audiencia que quizás esté atravesando por eso mismo y es bueno siempre dar a conocer. Bueno, cuando uno es más adolescente, en esa etapa uno se cree que se la sabe toda, tú sabes, uno pasa por eso, creyendo que tiene toda la información porque quizá tiene internet y puede ver alguna cosa. Entonces yo o sea, era rebelde en lo que tiene que ver con todo tipo de autoridad, incluyendo la autoridad de mi madre. No salga para allá, ahí era que yo quería ir. Eso es normal, ¿verdad? El punto Sí. que hacía eso era como mi proceso de rebeldía y eso fue lo que como que me hizo también alejarme hasta cierto punto de la iglesia. Me involucré en grupos de música metal y eso, o sea, ese tipo de ambientes. No me integré de lleno en eso, pero sí experimenté ese mundo y era por ese mismo tópico, ese mismo como necesidad de ser el rebelde, el que llevaba la contraria, todo, el anarquista. ¿Me entiendes? Eso por eso es lo que digo, que entiendo que fue mi fase de rebelde, pero obviamente Dios me jaló y me dijo, ve aquí donde tú tienes que estar y gracias a Dios que estamos aquí por eso todavía. ¿Cuándo se da ese momento que luego de Jean rebelde Dios hace como, ya es el tiempo de que te acerques y te afirmes en mí? Aunque yo estaba un poquito alejado, pero fue un poquito, o sea, no fue que me desconecté totalmente de la iglesia. Entonces en uno de esos días en los que me invitaron a una actividad de la iglesia, en ese momento de rebelde me llamaban Blade, Jim Blade, mi nombre, Jim Blade, que de ahí que viene el Blade básicamente porque Blade era como una especie de acróstico de bola 8 en inglés, que era la bola negra del billar, oscuridad, soledad, ¿verdad? Lo que representa, por ser la única bola de ese juego, el color oscuro, el negro, y me llamaban así. El punto es que en uno de esos encuentros en la iglesia, en un momento de oración, donde yo obviamente habiendo cometido ciertos pecados, habiendo pasado por cosas que entendía que no me hacía ser merecedor de que Dios me amara, digámoslo así, situaciones, depresión, ese tipo de cosas, una hermana que no me conocía se acercó a mí en ese momento de oración, donde estábamos orando todo el mundo tiene los ojos cerrados, o sea, todo el mundo está como básicamente en comunión, aunque tú no eres cristiano, te pones en la posición de comunión, pero en tu mente, en silencio, tú no estás diciendo nada, lo que tú estás pensando es, Dios no me ama, ¿por qué Dios tiene que amarme? Es como un momento de bloqueo. Que es normal, o sea, obviamente, como no estoy de lleno en la iglesia, mi pensamiento en ese momento era, ¿por qué Dios me ama? ¿Cómo Dios me va a amar si yo he hecho tal cosa o X cosa? Si le he fallado en tal situación. Entonces tenía ese pensamiento justo en ese momento y esa hermana se acerca y me da un abrazo que se sintió como fue un abrazo de Dios, un abrazo cálido, y me dijo 2 palabras, o mejor dicho, 2 frases, te amo y te perdono. En ese momento yo perdí las fuerzas, comencé a llorar como un niño, porque no sé si tú me entiendes, en ese momento pensando, no, Dios no me ama, ¿por qué Dios va a prestarme atención a mí si yo le he fallado tantas veces? Y que en ese momento una persona que no te conoce, que nunca te ha visto, se acerca a ti y te dice, de parte de Dios, te amo y te perdono. En ese momento fue cuando yo entiendo que fue un cambio, un antes y un después, donde ya a partir de ahí yo siempre he estado en los caminos, gracias a Dios, que me ha permitido también estar aquí. Jean como compositor, la primera canción que escribes y qué fecha precisamente se da. Bueno, precisamente no creo recordar la fecha, pero recuerdo que lo primero que recuerdo que escribí fue una canción para mi madre, de niño, siendo ese mismo niño que estaba en el coro de adoración del grupo de la iglesia, de los niños, y yo escribí una canción, recuerdo la canción, esa es mi mamá, es alguien a quien quiero mucho, mi mamá, es alguien en quien confiar. Mi mamá es la más bella del mundo. Mi
mamá es la persona en el mundo que quiero más. Eso fue lo primero que yo recuerdo que escribí hace tiempo. Una canción que le dediqué a mi mamá. Qué lindo, ¿verdad? Muy hermoso. Como tú me hablas tanto, o sea, al principio de la entrevista iniciamos con tu niñez y me hablaste de lo que marcó tu vida con la separación de tus padres. Esa relación paternal, tú, ¿cómo ha sido hasta el momento? Bueno, lamentablemente mi padre falleció hace 3 años ya, ¿verdad? Va a cumplir 3 años de que falleció, lamentablemente. Todo ese tiempo, toda mi adultez, adolescencia, todo ese tiempo de rebeldía y hasta luego de haber vuelto a los caminos de Dios, realmente me mantuve siempre alejado porque independientemente de todo, guardaba como ese resentimiento hasta que lo perdoné. O sea, Dios trató eso conmigo y solté eso, digámoslo así. Y meses, un año antes, él comenzó a hacer un proceso médico para operarse en los ojos, que él tenía cataratas. Y obviamente para hacer ese tipo de procedimiento se necesita un familiar. Y él acudió al familiar que tenía, que era mí. Y yo entiendo que eso fue de parte de Dios, básicamente, porque fueron sus últimos días, digámoslo así. No murió a costa de eso, obviamente, él era diabético y eso. Y el punto es que en ese proceso de acompañarlo a sus compromisos médicos, tuve un reencuentro, digamos, con él, donde tratamos mucho, reímos, y hicimos como una especie de relación, básicamente. O sea, yo entiendo que Dios utilizó ese momento y esa misma situación también para que en sus últimos días, porque obviamente como Dios tiene conocimiento de todo, nos juntáramos de nuevo. Y yo lo entiendo que fue así, que fue de parte de Dios. Un testimonio mucho más largo todavía, porque eso, ¿verdad? Mami, realmente la que puede dar el testimonio completo es ella, pero sí ese último tiempo con él, antes de que falleciera, fue como lo que Dios utilizó para que nosotros verdaderamente restableciéramos una relación y al final, ¿verdad? En tus últimos días, estamos bien, realmente. Y entendía que íbamos a estar mejor de ahí, realmente, pero lamentablemente falleció. ¿Eres único? ¿No tienes hermanos? Tengo un hermano, sí, de parte de padre. Pero como se crió básicamente con mi papá, no es que tenemos una gran relación, pero de cuando hablamos, claro, eso sí. ¿Proyectos que tiene Jimmy? Bueno, proyectos en este año, Dios mediante, Dios lo permite, estamos trabajando fuertemente lo que es mi segundo álbum. Todavía no está definido 100% el nombre, pero vamos a lanzar nuestro segundo álbum en este año, sí, Dios mediante. Son temas relacionados a la venida de Cristo, que en este tiempo a veces como que se nos olvida ese mensaje que es profundo y fuerte y que es contundente y que tenemos que predicarlo. Entonces la mayoría de los temas son alrededor de eso, de la venida, que descienda tu reino, alerta, Cristo está a la puerta, el rey vendrá. Y es el proyecto que tenemos para este año musicalmente hablando, claro. Tú que compones, Jimmy, pero que aparte también tocas diferentes instrumentos. Tú sabes que ahora mismo en las iglesias hay un debate y mucho señalamiento en cuanto a la adoración genuina. Wow. Para ti, ¿qué es una adoración genuina? Wow, una pregunta muy importante y bastante profunda. La adoración yo ni siquiera la encasillo en lo que tiene que ver con la música. La adoración es simplemente una forma genuina de tú demostrar el amor que tienes hacia Dios. Y un ejemplo que me marcó, lo leí en un libro, es cuando, por ejemplo, un rey que tiene muchos esclavos, un monarca tiene muchos esclavos, y ese monarca trata como servidumbre, ¿verdad? Como esclavos a esas personas que tiene bajo esclavitud, pero entonces de repente llega otro monarca, otro rey de otro reino, y tiene una batalla con ese nuevo monarca, gana la batalla, y obviamente como gana, todas las propiedades que le pertenecían al antiguo monarca, al malo, al que trataba mal a su servidumbre, pasan a ser de este nuevo conquistador, digámoslo así. Pero entonces este conquistador, cuando se acerca a la servidumbre, que se acercan, ¿verdad?, con timidez, como esclavos que son, de repente viene este monarca y te dice, eres libre y no me debes nada. O sea, imagínate el agradecimiento que va a tener esa persona que antes era un esclavo, que lo trataban como servidumbre, como que no era nada, y ahora esta persona, este monarca nuevo le da su libertad. ¿Cómo tú crees que se va a sentir ese esclavo? Agradecido.
Y aunque le dio su libertad, siempre va a estar tan agradecido que va a seguir tratando a ese que le dio su libertad como lo mejor que es, como un rey, como valga la redundancia, su monarca. O sea, le va a brindar su servicio de por vida en agradecimiento porque le otorgó su libertad. La adoración es eso. O sea, Dios conquistó este mundo a través de su sacrificio por cada uno de nosotros que éramos esclavos del enemigo, y entonces nosotros en agradecimiento por habernos dado esa libertad, entonces le adoramos. La adoración es eso, aplica para todo: el que barre en una iglesia, el que sirve en un banco, digamos, cuando sirve, lo hace con esa actitud de agradecimiento a Dios. Eso es adoración. Entonces, si tú llevas eso a la música, lo que tú haces, lo que tú tocas, el instrumento, la forma en la que tú escribes, lo haces con la intención de demostrar ese agradecimiento y ese amor que tú tienes hacia ese que te liberó. Eso es adoración. Tú sabes que un artista siempre es bien visto, tanto dentro de las iglesias como fuera de la misma. En tu caso, ¿te has visto en algún momento señalado, ya sea por un cristiano o por las personas del mundo? Porque tú sabes que mayormente, y más en estos tiempos, se dice mucho, no, porque el artista, el adorador, lo que le gusta es subirse a un escenario, emocionar al público. ¿Cómo se han dado esas críticas? Bueno, siempre, el humano siempre critica, siempre tiene una opinión, y eso es totalmente válido. A veces me han hablado del cabello, a veces me han hablado de, no sé, del estilo de música que yo hago, pero al final, el único que puede, digamos, juzgar verdaderamente al hombre es Dios. Entonces, lo que importa es la intención, y la Biblia dice claramente que es por sus frutos, por lo que tú vas a conocer, quien verdaderamente profesa el Evangelio. Entonces, hasta ahora no he tenido lo que son problemas, digamos, importantes, reales, sino gente que tienen algún tipo de opinión diferente, y eso se le respeta al final. Pero Dios siempre, a través de la gracia que deposita en uno, también nos hace, así como hay personas que son distractores, que quizá no te apoyan o no están 100% de acuerdo con lo que tú haces, también hay muchísimas personas que siempre te dan el apoyo y te dicen, sigue adelante, me gusta lo que tú haces, me gusta tu trabajo, Dios me habló a través de una canción de la que tú hiciste, y eso yo entiendo que vale más la pena. Diste un punto, tu estilo de música, ¿de dónde proviene? Porque Bueno, es como un rap, algo así. Sí, realmente es un compendio de toda la música con la que uno, ¿verdad? La música que sale de mí es básicamente todo lo que he absorbido alrededor de mi experiencia de vida, la música con la que me he enfrentado, la música que he tocado, la música que me ha gustado. Eso es lo que fluye, o sea, y por eso tiene como un estilo diferente. Al final, todo está creado, simplemente que uno toma de aquí, toma de allá, y uno le pone su propia esencia y la gracia de Dios, entonces fluye totalmente diferente. Ese es un estilo como alternativo, digamos, porque tú puedes, parece un poco de rock, parece un poco como de urbano, parece como un poco de jazz, parece, o sea, todo una mezcla de todo lo que uno absorbe, y entonces eso es lo que uno absorbe, eso es lo que fluye también. Tú sabes que estamos en el siglo XXI, los cristianos ahora mismo viven un tiempo de modernidad. El nivel de moderno, ¿qué es lo que menos te gusta y lo que más te gusta del mismo? Bueno, moderno digamos que es un poco relativo, porque lo que ahora nosotros consideramos moderno, obviamente cuando pasen los años va a ser algo clásico, y lo que hoy nosotros consideramos que es clásico, en ese momento, en el momento del presente de ellos, era algo de la actualidad. O sea, en cuanto a modernidad, que si es moderno, que si no es moderno, que si es un evangelio moderno, yo entiendo que realmente vivimos en el tiempo en el que vivimos, y tenemos que obviamente tomar de las cosas que están a nuestro alrededor. Y si eso lo aplicamos con un buen mensaje, con un buen sentido de hacer las cosas bien y hacerlas de la forma correcta, y siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la Biblia verdaderamente, entonces realmente la modernidad es algo positivo, porque obviamente lo moderno quiere decir lo que está a la vanguardia, lo que está avanzado, lo que está en tendencia, y eso no es algo malo. Todo depende obviamente del enfoque, de cómo tú lo enfoques. En tu caso, que viviste un tiempo de rebeldía, como nos estabas explicando, que ya tienes ese conocimiento, digamos que del mundo, en un momento específico. Tú sabes que ahora mismo hay también muchos debates con el mundo. O sea, cuando hablamos del mundo, personas que no conocen de Dios, y es que ellos dicen que ahora mismo realmente estamos viviendo los cristianos, es como el mundo dentro de las iglesias, ya sea por la música, ya sea por la forma de vestir, por todos esos temas que tú sabes que muchas veces influyen, y que ellos dicen que no vienen a las iglesias por ese mismo
conflicto, se podría decir. ¿Cómo tú puedes explicarnos respecto a esta situación? Es un gran conflicto porque obviamente lo que nos enseña la Biblia es que no somos de este mundo, lo que profesamos a Dios no somos de este mundo, sino que pertenecemos a lo que son el reino de Dios, que no es de este mundo, pero literalmente vivimos en este mundo. Entonces tenemos que usar lo que está en el mundo, tenemos que usar la ropa que es del mundo, tenemos que comer que está en este mundo. O sea, el mundo es una palabra como que se ha transgiversado verdaderamente, porque al final lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra es que que no vayamos de acorde a las cosas negativas que hay en el mundo. El mundo que se está metiendo a la iglesia, pues no somos otro, o sea, estamos aquí, no estamos en Marte, no estamos en otro planeta, estamos en este mundo y obviamente tenemos que usar las cosas que hay en el mundo. Ahora, uno lo que tiene que ser siempre es prudente, utilizar la prudencia tanto y la modestia también, tanto en el vestir como en el tipo de música que uno hace. Al final, lo que uno hace, trata de hacerlo para edificar a Dios. Yo creo que si cualquier cosa que uno haga, si uno lo hace con el propósito de exaltar a Dios y que el reino de Dios se expanda, yo entiendo que no va a haber ningún problema, independientemente de lo que tú hagas, independientemente del género. Si tú haces música urbana, si es para Dios y si tiene el mensaje de Dios y si es con el propósito de que el reino se ensanche, pues entonces esa es digamos, la intención correcta. Ahora, sí, que también existe, porque como hay para la derecha, también hay para la izquierda. Hay personas que quizás no tienen el enfoque correcto y las ideas correctas y por eso hacen cosas que no necesariamente van de acuerdo a esos parámetros del reino de Dios, el ensanchamiento del reino de Dios. Y yo entiendo que uno tiene que hacer, como dice Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y al final también la salvación es de cada quien, es individual. Dios no va a juzgar a cada uno de forma individual. Uno lo que tiene que tratar de uno mismo, siempre ir en función de lo que Dios nos enseña y nos demuestra a través de su palabra y seguir por lo que es correcto, independientemente de lo que haya alrededor, porque o sea, cada experiencia es diferente, digámoslo así. Tú como hombre y con un fundamento ya cristiano, una sierva que suba sus perfiles de redes sociales, ropa en traje de baño, esa modernidad, ese límite, tú puedes decir, voy a orar por esa sierva, en tu caso. Yo digo hay que orar porque es, obviamente, como digo, cada persona tiene una forma diferente, cada quien tiene una forma diferente de entender cualquier tema, incluyendo el tema de Dios, el tema religioso. Y cada quien debe también de dar cuenta y le va a dar cuenta a Dios de lo que hace. Yo entiendo que para mí quizás eso no es algo que sea prudente, pero digamos que hasta cierto punto relativo. Ahora, que yo no lo comparta no quiere decir que esa persona quizás pueda estar de acuerdo conmigo o no. Yo digo hay que orar porque es Dios de quien tiene que dar el discernimiento a esa persona para entender que quizás eso no es muy prudente. No en el sentido de la figura de la mujer, porque la figura o del hombre, ¿verdad? Sino en el sentido de que cada quien debe de tratar de lidiar con su propia concupiscencia, con su propio pecado, y yo también tengo que velar por el otro hermano. O sea, como dice la palabra, uno tratar de no ser de ocasión de caer a otro hermano. Entonces, si por ejemplo ese tema, la vestimenta, las redes sociales, uno trata de cuidarse, yo trato de cuidarme. Nunca has subido una foto tú fuera enseñando de lugar, el pecho. No, yo no lo voy a hacer. Y el que lo hace, pues entonces hay que orar para que Dios sea el que le dé el discernimiento correcto para que entienda que quizá tiene que cuidar a algunos hermanos, porque quizá para mí eso no significa nada, pero hay otro que ve eso y le puede servir como ocasión para caer. Entonces, en ese sentido, hay que orar mucho, realmente. Ya en tu vida sentimental, Jim, ¿cómo ha sido tu experiencia? Mi vida sentimental. ¿Qué necesita tener la mujer con la cual tú deseas tener tus hijos entre un hogar? No, tener a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Amar a mi madre, por supuesto. O sea, a mi madre tiene que amarla porque yo la amo mucho. Y digo que entenderme y comprenderme. En el sentido de que obviamente no hay que esa persona tenga que hacerlo conmigo, también yo tengo que hacerlo con esa persona en este caso. Pero eso, que nos podamos llevar de acuerdo y que sea Dios que nos dirija. Yo entiendo que eso son como fundamentos clave, puntos clave. Si tiene eso, es de Dios. Excelente. La última vez que lloraste y por qué. Bueno, en la presencia de Dios, cuando, qué sé yo, cuando uno está en un momento de oración, uno llora. Dios a veces te toca y se te sale la lágrima, pero llorar. En un momento difícil. En un momento difícil fue, bueno, la pérdida de mi padre, cuando él falleció, que era un momento en el que no lo esperé. Entiendo que esa fue una de mis momentos más difíciles realmente, porque uno nunca espera cuando un familiar se va.
Y entiendo que eso fue uno de los momentos más difíciles, realmente sí. Realmente. En estas últimas semanas, ¿cuáles han sido los retos más difíciles y también los positivos que te ha tocado vivir? Retos. Bueno, lo que tenemos todos, tratar de hacer algo bien y que funcione y tener la insistencia y la perseverancia suficiente. Tú sabes que a veces uno cuando comienza a hacer algo, se presentan situaciones, obstáculos físicos, emocionales, mentales, y a veces como que uno no tiene la fuerza de seguir, y es un reto siempre, como buscar esa energía para continuar o sacar ese momento para continuar. Y es crítico porque obviamente esa es la decisión que uno tiene que tomar para que algo funcione, ¿no? O sea, siempre tú vas a tener esa resistencia, pero una vez que tú lo comienzas, pues entonces fluye. Eso es como cuando tú vas a cantar, en el momento, antes de cantar siempre uno se pone como nervioso y es un poco difícil, pero después cuando empezaste, pues ya empezaste. Uno lo que le da para allá. Eso es, entiendo que eso ha sido, lo difícil es eso, el ser perseverante. Por ejemplo, terminar de trabajar las mezclas de los temas, levantarse a hacer eso, Sí. con el trabajo que tú tienes que hacer, tienes que tener algún proyecto de esto, entonces sacar ese tiempo, me voy a acostar 5 minutos, me voy a levantar más tarde, o sea, eso. O eso yo lo hago después, o sea, postergar las cosas, eso es un poco difícil, pero uno tiene que seguir trabajando y seguir dándole con todo el esfuerzo y dar siempre el 100 en todo. Debilidad y fortalezas de Jim Bless, ¿y cómo las enfrentas? Bueno, con Dios las debilidades, todos somos débiles, todos tenemos debilidades, y en ese momento de debilidad uno lo que tiene que siempre es pedirle la fuerza a Dios para que sea Él que nos guíe y nos ayude siempre a tomar las mejores decisiones. Fortalezas. Fortalezas. Bueno, la creatividad, la perseverancia también, porque como digo, a veces uno no quiere, pero uno tiene que como quiera sacar la fuerza y seguir adelante. Perseverancia, consistencia, aunque uno tarde todo el tiempo que uno tenga que durar, concluir lo que uno inicia. Lo que tú inicias, tienes que terminarlo, sea lo que sea. Creo que eso. ¿Cómo te ves en un año? En un año, próspero, en victoria y bendecido. Jim, pero tocan un poquito de tu última música. Ok. Que veo que estás rompiendo, señor, en las redes sociales. Sí, estamos trabajando ese tema que pertenece al álbum nuevo, se llama La Fiesta, está disponible en todas las plataformas digitales. Tengo que aprenderme ese baile. Tiene que aprender el challenge, tiene que hacer ese challenge, y invito a todos a que me busquen en las redes sociales, Jim Bless RD, para que se aprendan la dinámica y lo compartan. Nosotros vamos para una fiesta allá en el cielo, la boda del Cordero. Jesús viene a su iglesia a buscar. Nosotros vamos para una fiesta allá en el cielo, la boda del Cordero. Jesús viene a su iglesia a buscar. Dice, que toda la tierra la ve y que el gozo no se acabe, que la alegría nunca pare, aunque se vean las señales, ya mi victoria está cerca, Jesucristo está a la puerta, allí en el cielo habrá una fiesta, yo con mi corona y vida eterna, y cuando suene la trompeta, cuando suene la trompeta, nosotros vamos para una fiesta allá en el cielo, la boda del Cordero. Jesús viene a su iglesia a buscar. Nosotros vamos para una fiesta allá en el cielo, la boda del Cordero. Jesús viene a su iglesia a buscar en una nube. Eso es. Esa música es tuya, pero una con la que te identifiques. Wow. A tu alrededor. Es un momento difícil. Un testimonio que tiene, pero dice, si miras a tu alrededor, me encontrarás bajo tu sol, cerca de ti. Dice el Señor, no dudes si no me ves, si buscas
estoy frente a tus ojos, guiándote, guiando tus pasos. Ángeles acampan alrededor de ti. No debes temer, a tu lado estoy frente a tus ojos, guiándote, guiando tus pasos. Ángeles acampan alrededor de ti. No debes temer. Ángeles acampan alrededor de ti. No debes temer. Ángeles acampan alrededor de ti. Hermoso. ¿Qué le dices a esos jóvenes que en esos momentos se están viendo, que sueñan con la música y no saben cómo iniciar? Bueno, le digo a mis estudiantes, a los niños, que comiencen desde algo pequeño, poco a poco, porque obviamente uno siempre sueña en grande y sueña con el producto terminado, pero si tú empiezas de gotita a gotita, de grano a grano, pues como dice el dicho, grano a grano se llena la gallina del buche. Así que quieren iniciar, lo que tienen que iniciar con algo pequeño y poco a poco ir agregando hasta que puedan lograr el producto terminado, el final. O sea, se trata de eso, de ser consistente y perseverante y seguir trabajando de a poco. Y o sea, el mucho se compone de muchas partes pequeñas, de lo poco. O sea, uno tiene que comenzar con lo poco hasta que se convierta. Bueno, muchísimas gracias, Jim, por recibirnos aquí en tu hermoso hogar. Recordarles Gracias siempre a ustedes. todos ustedes que en esos momentos están disfrutando de esta historia de Jim Bless, suscribirse a nuestro canal y siempre recordándole que todos tenemos una historia que contar. Hasta aquí esta entrega. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Rey de majestad, Rey de autoridad, queremos tu reino aquí, anhelamos tu reino aquí. Sobre tierra y mar, en todo lugar, queremos tu reino aquí, anhelamos tu reino aquí.